Elección por la Universidad Unitesba. Ha tenido 31 años de antigüedad en la empresa Teléfonos de México. Es dirigente de organizaciones de trabajadores durante más de 3 décadas en Celaya, en el estado y a nivel nacional. En el campo profesional es formador, capacitador y coaching de líderes. Es impartidor de maestría en materias de liderazgo, herramientas blandas, comunicación y coordinación, trabajo en equipo, desarrollo organizacional, gestión del conocimiento y el talento humano, entre otros. Es escritor del libro Planeación Estratégica para los Sindicatos. Es regidor por el Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato, y consejero estatal en Guanajuato representando a un partido político. Sin más preámbulos, los invitamos a unirse con nosotros a esta aventura. Disfruten por favor la presentación y compartan con nosotros 101 herramientas blandas para líderes, en la voz de su autor, Adrián Guerrero Caracheo. Recuerdo que era un viernes a principios de febrero a las 6 de la tarde. Yo estaba jugando en bicicleta. Una bicicleta que a mis 8 años, semanas antes, me habían traído los Reyes. Claro, había una cláusula que se la tenía que prestar a mis hermanos, porque ustedes saben que los juguetes antes se tenían que compartir de esa manera. Ese juego consistía en dar 10 vueltas en una pequeña manzana que estaba por la casa. Recuerdo que mientras cerraba los ojos y zigzagueaba en la bicicleta, podía sentir cómo el tibio aire acariciaba mi cara. Podía escuchar también el rodar de la llanta de la bicicleta mientras recorría la tierra. Y se oían el brincar de los chapulines cuando pasaba junto a ellos. En el horizonte se escuchaba el martilleo del abuelito de Gustavo, quien era herrero. Y con los ojos cerrados también podía ver cuando pasaba por la casa de mi amigo Rodo, porque su mamá horneaba unos pasteles riquísimos. En más de una ocasión nos regaló una rebanada. Iba por la vuelta número 10, esa vuelta que trataba de disfrutar más, porque era la última. Al llegar al sitio donde le tenía que dar la bicicleta a mi hermano, no estaba. Yo aproveché para darme un par de vueltas más. Cuando de repente lo vi a lo lejos, venía con un paso muy lento y con un semblante que jamás le había visto. Lo que mi hermano de 6 años estaba a punto de decirme cambiaría por completo mi vida. Adrián, mi mamá acaba de morir. En cuanto salí de esa impresión, me fui inmediatamente a la casa, subí corriendo las escaleras y abracé a mi mamá. Estaba postrada en la cama, esa cama que durante meses y meses había sido el único sitio donde ella se mantenía a causa de un cáncer que terminó venciéndola. Recuerdo que esa vez reprobé el ciclo escolar y me cambiaron a la tarde, allá donde hay compañeros más grandes que yo y con conductas no tan excepcionales, conductas que pronto empecé a adoptar. Cuando terminé la secundaria, murió mi papá. Y con ese gran dolor y en medio de un profundo duelo,
ante una realidad que nosotros no buscamos, que nosotros no queríamos. Tuvimos que hacer frente a las necesidades, y no solo a las más inmediatas, sino a aquellas que abarcaban años más, puesto que aún 2 de mis hermanos iban en primaria, otro en secundaria, y uno más grande que yo tenía que continuar con sus estudios. Fue entonces que empecé a trabajar en una gran empresa, aunque al departamento más bajo, con el salario más bajo. Y así fue que en ese almacén, entre cargar y descargar camiones, entre recibir postes, equipos, herramientas, material, fui conociendo a mis primeros compañeros. Compañeros que meses después me elegirían como su representante departamental. Pocos años después, compañeros de Celaya y la región, 600, decidieron que yo fuera su secretario general. A mitad de mis años 20, compañeros a lo largo y ancho de la República votaron por mí para que formara parte del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, que aglutina a 50,000 trabajadores. Me pregunté qué fue lo que hizo que de manera sostenida y progresiva estuviese ocupando yo cargos de liderazgo. Me pregunté cómo es que los compañeros hayan elegido sobre mí y no a otros compañeros que tenían una antigüedad de 10, 20 o 30 años más que la mía. Me pregunté cómo fue que a mis 20 años ganaba 5 o 6 veces más que los licenciados o ingenieros promedio. Me pregunté qué hizo que mi destino, que pareciera que ya estaba escrito, cambiara drásticamente. Jamás me hubiera hecho esas preguntas hasta que hace algunos años, en una de mis investigaciones doctorales, me di cuenta de un concepto muy interesante: las herramientas blandas. Esas poderosas herramientas directivas, gerenciales, organizacionales, esas capacidades personales que te ayudan tanto en momentos más adversos como en momentos tan simples de la vida cotidiana. Esas herramientas me llevaron a conocer muchos lugares. Gracias a ellas conocí a muchas personas con mucha calidad y con mucha calidez humana, como cada uno de los que están aquí, porque no es accidente que el día de hoy estemos compartiendo esta misma tarde. Regálense un aplauso, por favor. Cuando mi obra la estaba revisando, un amigo doctor me dijo que era una especie de libro alfabetizador, que era un tipo de diccionario o enciclopedia de dichas herramientas, porque en ellas no solamente viene el concepto, sino viene la utilidad, viene una pequeña experiencia de su servidor y viene un cierre para ver cómo se pueden desarrollar. Estas herramientas, muchas de ellas las tenemos y a veces no las enunciamos, no las conocemos. Pasa como el fenómeno que están encerradas en un cajón y mi idea es hoy visibilizarlas para que seas consciente del poder que tienes y si cuentas medianamente con algunas las puedas desarrollar. Y si no eres consciente de algunas otras, también puedes poco a poco
hacerlas parte de ti. Estas 101 herramientas están agrupadas en 10 bloques. El primer bloque se llama conocerse a sí mismo. El siguiente es comunicar con impacto. El otro es conectar con los demás, trabajar en equipo. El siguiente, tomar decisiones. El siguiente es inspirar y motivar. El otro, gestionar el cambio, desarrollar a otros. El penúltimo es resiliencia y bienestar. Y las últimas 11 herramientas tienen que ver con la visión estratégica. Conocerse a sí mismo. Resiliencia. La resiliencia, cuando he platicado aquí en el tecnológico, me dicen que es un fenómeno físico que tiene que ver que los cuerpos se modifican y tienen la capacidad de regresar a su estado original. Tal vez pudiéramos encontrar un ejemplo diario en las mañanas. Cuando nos estamos bañando, la esponja podría considerarse un objeto resiliente. En términos psicológicos, podríamos llamarlo como esa parte en la que, debido a un trauma, nosotros enfrentamos una nueva realidad y nos modifica, pero terminamos de pie. Tal vez no de la misma manera, porque aprendemos, porque crecemos, porque eso nos hace evolucionar. Claridad con propósito. Esta herramienta habla de los objetivos que tenemos que tener para focalizarnos hacia metas en la vida, para que evitemos, si nos equivocamos, volver a enderezar el camino, teniendo por supuesto en cuenta los ideales y nuestros principios. La siguiente herramienta es conectar con los demás. Recuerdo que hace muchos años leí un libro que se llama Cómo hacer amigos e influir sobre las personas. Muchas gracias, de Dale Carnegie. Ese libro no habla de influir, habla de hacer relaciones interpersonales de manera muy interesante. Y creo que esa es la clave para que entonces podamos no solamente comunicarnos, sino estar en comunión y de ahí poder caminar y avanzar juntos. La escucha activa. Hay veces cuando queremos que las cosas se hagan con determinada urgencia o con cierta intensidad, estamos explicando, dando instrucciones, pidiendo cómo se realicen, cuando a lo mejor la clave es sentarse, hablar con calma, ver qué es lo que piensa el otro y ahí empezar a caminar juntos. Esa experiencia la tuve en Oaxaca, en Veracruz, cuando los compañeros no se sentían escuchados, y no fue hasta que yo, platicando con ellos, pude hacer que la productividad y la competitividad mejoraran en ese entonces. Validación emocional. Muchas veces cuando niños estamos acostumbrados a no llores, a no te enojes, allá sí déjale. Cuando debemos de entender que muchos de los problemas que tenemos, o de lo que nos ofende o nos saca de nuestras casillas, son los gritos o las ofensas con las que la otra persona está hablando. Cuando debemos de entender que detrás de ella hay una gran inconformidad, un dolor o algo que requiere ser modificado. Tanto es válido nuestro enojo como también tenemos que darle un valor a lo que los demás sienten. Comunicar con impacto. Storytelling.
esas prácticas deberían de realizarse más en las escuelas, que es en donde por excelencia aprendemos. Creo que es importante de que los maestros compartan sus vivencias, que vean la manera más grata en cómo se pueda quedar esa información. A mí no me gustaba la historia, hasta que un día fui a Guanajuato y me dijeron que la alhóndiga de Granaditas, qué fue lo que había ocurrido ahí, los carruajes como eran de la época, y ahí agarré una afición por ella. No soy muy experto, pero como el maestro Juan Miguel, que tiene un conocimiento y tiene muchos libros de historia y de demás temas, como nuestro alcalde. Preguntas poderosas. ¿Por qué eres así? ¿Qué es lo que te ha llevado hasta donde estás? ¿Cuáles son tus creencias? ¿En qué momento te quiebras? ¿En qué momento te haces más fuerte? ¿Cómo puedes modificar tus actos? Si aprendes algo más, ¿hasta dónde eres capaz de llegar? Trabajar en equipo. Hay un dicho que dice que solo puedes llegar rápido, pero en equipo llegas más lejos. Y yo he visto cómo gente brillante, al no saber realizar un trabajo en conjunto, pierde oportunidades muy valiosas. Y veo como gente con menos cualidades que ellos logran cosas que trascienden. Delegación inteligente. Este es un fenómeno que ocurre muchísimo en las empresas. Es muy complicado que los gerentes, los jefes, aprendan a delegar y se llenan de actividades y se llenan de tareas. Y es que es todo un proceso el saber delegar. No es nada más decirle a esta persona, realízalo. Tienes que dar instrucciones claras, precisas. Tiene que haber una especie de capacitación. Tiene que haber un involucramiento real. Tiene que ver que tú sueltes de manera generosa. También veo que hay mucha gente que no suelta por soberbia, o porque no quiere perder el control, o porque si se equivoca, ¿qué ocurre? Sinergia. Los que estuvieron en mi primer libro recordarán que abrimos un pequeño paréntesis y hablábamos sobre la sinergia. La sinergia nos dice que 1 más 1 son 3. Claro, matemáticamente no, pero organizacionalmente sí, en pareja sí. Y ahí vemos que entonces la suma de todos los talentos nos pueden dar resultados increíbles, y eso lo vemos en los fenómenos deportivos. Vemos cómo se pueden conjugar esos talentos, y a pesar de que no sean los mismos, también por supuesto que suman y enriquecen. Tomar decisiones. No sé si conocen ustedes gente muy capaz, muy inteligente, pero se queda estática. Y hay gente que pudiese no tener tantos dones, pero se atreve a soñar. Por eso es que dicen que el mundo es de los atrevidos. FODA personal y grupal. Recordarán que FODA es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y que las fortalezas están con uno mismo, y que las oportunidades vienen del exterior. Que las debilidades también son las que forman parte de nuestra personalidad, y las amenazas vienen del exterior, porque no todo siempre va a estar bajo nuestro control, no todo siempre va a depender de nosotros. Por eso es importante que hagamos un FODA de manera grupal para analizar diferentes problemas.
quien hace esos ejercicios en las organizaciones le da un valor muy importante a la manera en cómo visiones compartidas pueden ver desde diferentes perspectivas un problema y tienen capacidad de resolver mejor los retos que se le presenten. Valentía para decidir fue lo que comentaba antes. Hay que darle para adelante, ya la vida irá acomodando las cosas, ya nos regresaremos en qué fallan, pero hay que hacerlo. Inspirar y motivar. Inspiración con el ejemplo. No hay mejor técnica que esa. Si tú le dices a tu hijo que no fume y te la pasas fumando, si le dices que sea prudente y te estás peleando en el vehículo, si dicen que hay que tener hábitos, empieza por ti mismo. Reconocimiento oportuno. Al igual que delegar, esto cuesta mucho en las empresas. Y tal vez puede ser natural porque hay una competencia feroz en ellas para ver quién se mantiene o quién asciende de puesto. Pero el reconocimiento oportuno te puede ayudar a generar una sinergia interesante, de tal manera que tengas la posibilidad, como líder, de ver crecer a las personas, de que trasciendan. Y ahí está la verdadera obra de liderazgo, hacer que los demás, a través de tu acompañamiento, puedan trascender. Gestionar el cambio, mentalidad de crecimiento. Platicábamos en algún momento, cuando fui a reparar un teléfono, me encontré con un jugador cuando Celaya estaba en primera división y me platicó que él empezó en los Llanos, pero que él era muy talentoso y que un día se le acercó un llanero también como él y le dijo que se tenía que ir a probar a un equipo de primera división. Y él le dijo que estaba loco, que si ni sabía, él ni siquiera sabía jugar bien fútbol. Y él le siguió preguntando a los demás a manera no solamente de que lo motivaran, sino pues para jalarlos y que se fueran con él a vivir esa aventura. Nadie quiso y todos le decían lo mismo: tú no sabes jugar fútbol. El León le abrió las puertas, se fue a jugar a las Chivas y fue seleccionado nacional. Alberto Coyote. Él sabía que efectivamente no era el mejor jugador del Llano de Celaya, pero fue el mejor novato del año. Y para aquellos que les interesa relacionar las historias con dinero, que también es válido, ganó millones y millones y fue de los jugadores mejor pagados. Proactividad ante lo nuevo. También es importante que nos relacionemos con las tendencias que se vienen. Cuando se abren los mercados, con las tecnologías, con la inteligencia artificial, es importante que siempre nos mantengamos vigentes. Incluso no solamente como profesionistas, sino como padres, para poder nosotros estar a la altura de lo que nos pregunten nuestros hijos en su etapa formativa. Desarrollar a otros. Desarrollar a otros. El coaching. El coaching es una especie de herramienta que tiene que ver con que tú no le entregues la respuesta a quien te hace preguntas, sino que tú hagas que él las desarrolle, las conteste y por sí mismo él pueda caminar solo. Sí lleva una orientación, pero las capacidades están en uno mismo. Se dice que no se trata de motivar, sino que incentivas a que esa persona pueda sacar de sí los mejores elementos que tiene para alcanzar sus propósitos. Detección de talentos. ¿Cuál es tu talento? ¿Para qué eres bueno? ¿Qué se te facilita de manera natural lo que a otros les cuesta trabajo?
¿Eres capaz tú como líder, como empresario, de ubicar cuáles son las características de tus trabajadores y las puedes desarrollar? Eso se trata también de gestionar el talento humano, de gestionar el conocimiento y tratar de que tu empresa no tenga tanta rotación y entonces puedas contar con gente apta. Resiliencia y bienestar, inteligencia emocional en la adversidad. Hay un libro que habla de eso, de inteligencia emocional, que nos dice, de acuerdo a la lógica de Darwin o a su teoría de la evolución, que nosotros venimos de la célula y que fuimos progresando y que nuestro cerebro era reptiliano, que a través del olfato percibíamos y decidíamos cosas. Ahí venían los gustos, ahí venían los miedos, los peligros, y después se nos fue desarrollando la parte cognitiva y la parte emocional. Las situaciones que luego nos rebasan los hechos y vemos tantos problemas que tenemos por ser impulsivos. Platicábamos de los accidentes de tráfico, cuántos muertos no existen o cuántos lesionados por algo que se podía evitar. Es importante que nos apeguemos a la inteligencia emocional en la adversidad. Mindfulness tiene que ver con vivir el presente, con el estar aquí y en el ahora. Dicen que ahorita tenemos dos problemas en la humanidad: la depresión y la ansiedad. Y dicen que la depresión tiene que ver con exceso de pasado y que la ansiedad con exceso de futuro. Y monetizando otra vez, muchas piensan que los gramos más caros es el oro, la droga, y no, son los medicamentos, sobre todo aquellos que tratan este tipo de padecimientos. Visión estratégica, pensamiento sistémico. Lo confunden mucho con el pensamiento sistemático, que son los procesos y que se repiten y que llevan un camino y que llevan una ruta. El pensamiento sistémico tiene que ver con que cada decisión que tomas involucra un todo. Que no puedes decir en alguna empresa o en alguna dependencia que compras va bien cuando el almacén está mal, o que ventas va excelente cuando quien entrega no está cumpliendo con sus objetivos. He visto departamentos en el sector público y privado que de escritorio a escritorio no se logran entender, que los procesos se detienen y que el afectado al final es el usuario, el cliente. Construcción de futuros sostenibles. La sostenibilidad, no la sustentabilidad. La sustentabilidad habla de la rentabilidad, de la autonomía financiera. La sostenibilidad es de tomar decisiones sin involucrar a las generaciones venideras, de ser respetuosos con el medio ambiente, de entregarle a nuestros hijos un mejor México, un mejor futuro. Hace muchos años dejé una bicicleta tirada en el suelo para correr a despedirme de mi papá. La vida no avisa cuándo va a cambiarlo todo. No importa tu edad, tu éxito o tu posición. Con los años entendí algo esencial. Las herramientas blandas nos ayudan a entendernos, relacionarnos y trascender. No las encuentras en un supermercado, ni forman parte de una coreografía preestablecida. Aunque el paisaje, los ruidos y los olores no son los mismos, hoy sigo recorriendo ese viejo barrio, frecuentando a mis amigos. Hace poco, uno de ellos me preguntó que cuál era la mejor herramienta blanda desde mi punto de vista.
tal vez sea vivir la vida, vivirla con conciencia. Las herramientas blandas nos hacen ser mejores personas. No se trata de hacerlo siempre perfecto, sino de hacerlo con conciencia, con dignidad, con humanidad. Tenemos que aprender a afrontar los retos con humildad, pero con la frente en alto. El tiempo no se detuvo y ese niño siguió creciendo. Si bien la vida no da marcha atrás, hay momentos que pueden ser resignificados. Porque mientras haya camino, debemos de seguir pedaleando. La curiosidad no elimina la incertidumbre, la convierte en aprendizaje. Palabras de nuestro autor.